¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Pues estamos aquí iniciando este conversatorio sobre nuestra plataforma México en el Patrimonio Mundial y pues estamos en la sala de videoconferencias en el Colegio de San Luis. Me acompaña el doctor Eduardo Saucedo, quien es el director del Museo Regional. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, mucho gusto David, mucho gusto a todos los que nos siguen, a los compañeros que están aquí en la sala. Muy contento de poder estar aquí con ustedes dando seguimiento al proyecto, pero también celebrando el Día Internacional de los Museos, ¿no? Que es una Así ocasión es. también importante ahora en el 2022. Pues son muchas las fechas que se empatan en este año de 2022. Efectivamente, estamos celebrando en esta semana pues el Día Internacional de los Museos, que el día oficial es el día 18 de mayo, pero las conmemoraciones que propone el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, pues abarca pues varios días previos o incluso toda la semana. También estamos aquí en la sala Sofía Cabrera y Daniela Ramírez, que son parte integrante del Colegio de San Luis. Ellas fueron quienes trabajaron muy activamente en el diseño y en el desarrollo, digamos, de la página, de la plataforma. Y en un momento, en unos minutos más, se va a sumar con nosotros también Beatriz Silva Proa, que ella es parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y quien desarrolló el tema de los paisajes sonoros en esta plataforma. Y bueno, el motivo, digamos, de realizar este conversatorio es para hacer un balance, para platicar un poco y nosotros mismos reflexionar sobre qué ha significado esta plataforma, todas las vicisitudes que tuvimos para echarla a andar. Eduardo, te recordarás que esta idea surgió a finales o en el segundo semestre del año 2020, justo en medio de la pandemia, cuando nos preguntábamos cómo poder echar a andar actividades sobre el patrimonio en general. Era una exposición que se iba a hacer in situ, digamos, una exposición impresa en el Museo Regional. El museo estaba cerrado, el colegio también estaba cerrado físicamente, y bueno, decidimos hacer esta plataforma, ¿no? De tal manera que ahora a un año, digamos, de que la inauguramos, ¿no? Que justo fue también por estas fechas, inauguramos la plataforma, la lanzamos, digamos, la lanzamos al público. Queremos hacer un balance de lo que ha significado este trabajo, cómo lo vemos, qué podemos esperar de él. También nos interesa mucho que nuestras compañeras nos digan qué percibieron en este proceso, cómo resolvieron estos desafíos, digamos, de llevar a un ámbito virtual algo que pertenecía, digamos, al ámbito análogo, ¿no? Por decirlo de una manera. Y uno de los motivos precisamente por también conversar en el contexto del Día Internacional de los Museos es que precisamente el ICOM lanza tres desafíos o tres temas, digamos, invita a la comunidad internacional vinculada con los museos a reflexionar en torno al poder de innovar en la digitalización y la accesibilidad, ¿no? Considerando que un museo ya no es esa institución como se concibió o como se fue gestando en sus orígenes, ¿no? Un espacio de colección de objetos raros, ¿no? Excepcionales en el ámbito de las culturas. Los museos han esparcido sus horizontes no nada más de temas de alcance, de colecciones, de diversidad, sino también de acercamiento a la sociedad para promover un intercambio cultural, para permitir un mayor diálogo intercultural, digamos, también promover la curiosidad desde la infancia. Y bueno, entonces este es un reto, un desafío, un motivo de reflexión que propone el ICOM. Y otro es el poder de lograr la sostenibilidad, ¿no? Y tercero, el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. Entonces, yo creo que en nuestro caso nos podríamos enfocar mucho al primer ámbito, el tema de la digitalización y la accesibilidad,
también de alguna manera la sostenibilidad, porque es una plataforma que ahora está en un ámbito digital, ¿no? Que prácticamente nos erogó un cierto gasto al principio, si pensamos en términos de gasto, en relación a nuestro tiempo, a los recursos de infraestructura, pero realmente es una plataforma que no cuesta más que la puesta en el ámbito de Internet, ¿no? Y el punto 3 es el de la construcción de la comunidad a través de la educación. Entonces, bueno, si gustas, Eduardo, te cedo ahorita la palabra y después podemos comentar más sobre, desde la perspectiva del Colegio de San Luis, cómo se han logrado estos 3 puntos y qué cosas nos faltarían por resolver, ¿no? Yo creo que podemos hacer una valoración sobre lo bien que ha salido y también hacer una valoración en el ámbito de la autocrítica, qué nos ha faltado, qué podemos desarrollar mejor, ¿no? Cómo lo hemos difundido, ¿no? Entonces, Eduardo, me gustaría que tú nos platicaras un poquito también sobre la perspectiva del museo. Claro que sí, estimado David, pues muchas gracias. Gracias, yo creo que la presentación es interesante, las cosas que colocas sobre la mesa. Primero que nada porque efectivamente no podemos dejar pasar la ocasión del Día Internacional de los Museos, pero también la ocasión de estar cumpliendo un año con esta apuesta y con este proyecto que fue en muchos sentidos algo nuevo, un terreno que empezamos a tantear, que empezamos a vislumbrar y que fuimos pues poco a poco accediendo a él. Me gusta que la convocatoria del ICOM de este año tenga que ver con estas 3 líneas, porque de alguna u otra forma, como bien lo has dicho, David, son 3 líneas que ya teníamos muy presentes cuando empezamos a construir esta plataforma, ¿no? Quizá porque no nos quedó de otra, porque las circunstancias así eran y tuvimos que innovar y buscar la forma dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros recursos y de nuestra realidad, siempre muy acotada en muchos sentidos, pero pues yo creo que las 3 líneas tienen que ver, aunque evidentemente la de la innovación, la digitalización y la accesibilidad es quizá la más clara en ese sentido, ¿no? En nuestro caso, desde la perspectiva del Museo Regional Potosino, pues claro, han sido un año pues lleno de sabores a veces contradictorios, de cosas interesantes pero de cosas duras, ¿no? Es importante para mí decir que ahora en 2022 el Museo Regional Potosino cumple 70 años, somos el museo con mayor trayectoria histórica en San Luis Potosí y eso nos llena de gusto, nos llena de orgullo, pero es un gusto también que tiene una contraparte que no es muy positiva porque el museo sigue con las puertas cerradas, estamos haciendo lo que a nosotros nos toca, estamos gestionando, estamos impulsando porque queremos ya volver a abrir, necesitamos a nuestro público y nuestros públicos también nos necesitan y bueno, pues nada más dependemos un poco de la voluntad política que esperemos que la haya y que podamos salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de estas circunstancias, pues hemos estado proponiendo algunas cosas, haciéndonos fuertes con colaboraciones con nuestros aliados importantes como es el Colegio de San Luis y bueno, pues este proyecto es un ejemplo de esto, ¿no? A mí me gustaría presentar un panorama general de lo que fue el proyecto, un poco de los antecedentes y todo, porque siempre es muy interesante no solo ver el resultado, sino conocer la historia, cómo fue ese proceso y también desde luego esta sesión tiene el sentido, como dices, de hacer una reflexión autocrítica, pero también de poderle dar un poco de este espacio a la gente que de pronto no se ve, pero que estuvo detrás de este trabajo. Es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo, no hubiera podido ser de otra forma. Y bueno, esta gente que con su talento, que con su empeño logró darle vida a esta plataforma, pues pensamos que era muy importante que pudieran tener también un espacio y que la gente que a la postre fuera conociéndose, acercándose a esta propuesta, pues conociera quiénes son, quizá no está todo el equipo literalmente que participó, que no es mucho en cuanto a cantidad de gente, pero sí es mucho en cuanto al talento y la calidad que confluyó y que
que pudo hacer realidad este trabajo, ¿no? Pero sí son, pues digamos, como muy representativos de mucho de lo que se hizo en la plataforma. Entonces es muy importante que poderlos conocer y poder escuchar también cuáles fueron los desafíos para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si me permiten, me gustaría compartirles una presentación. Nada más si me indican de acá cómo le... por favor, si le activamos para poder... Y a través de unas pequeñas láminas, pues poder hablar, gracias, ahí la tenemos ya, poder hablar un poco de lo que ha sido este proyecto, ¿no? Esta sesión decidimos justamente titularla así, Historia de un proyecto digital de accesibilidad y difusión del patrimonio mundial mexicano, porque queremos hablar un poco de eso, de cómo se gestó el proyecto y cómo fue que llegamos al resultado que actualmente tenemos y que, como dice David, para nosotros no es un final, no es nada más ya acabo la plataforma, la montamos en línea y ya. Ahora lo importante, lo interesante es qué vamos a hacer con ella, ¿no? En dónde podemos mejorar y hacia dónde podemos llevarla. Y en este sentido, este proyecto tiene, yo creo que esa característica, entre más tiempo avanza, vemos más posibilidades y vemos también que muchas de estas cosas son necesarias hacerlo y la plataforma pensamos que es una buena oportunidad. Entonces, todo esto nace, déjenme ir aquí a la siguiente diapositiva, de una exposición fotográfica que ya existía, que la produjo la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, la exposición se llama México el Patrimonio Mundial y era una exposición en torno a los bienes declarados por UNESCO Patrimonio de la Humanidad que están en México y hecha sobre todo a partir de las fotografías de Alberto Ríos Alay, Alberto Ríos Lanz y Ernesto Ríos Lanz. En 2020, como bien comentaba David, hacia finales de 2020, teníamos la idea de que la exposición pudiera venir al Museo Regional Potosino, un poco ahí como ven las fotografías, los bastidores, las fotografías y presentarla. Sin embargo, pues bueno, conforme fue avanzando el 2020, cada vez fue más claro que no iba a ser posible y que iba para largo. Lo que pensamos que iba a durar un mes o dos, ya no le veíamos para cuándo iba a terminar, ¿no? Entonces, fue que a partir del Museo Regional Potosino vislumbramos la posibilidad de, ya que la exposición no iba a poder venir, generar una propuesta virtual específicamente de la exposición, generar una versión virtual de la exposición y para eso decidimos acercarnos al Colegio de San Luis, a David y al equipo del colegio con los cuales, pues bueno, hemos colaborado y que sabemos que también tienen una trayectoria muy importante y un interés muy grande también en acercarse, en investigar, en difundir el patrimonio, los patrimonios de México, ¿no? Entonces, a partir de ese momento y de que empezamos a platicar con David, a poner algunas ideas, a escuchar ya la retroalimentación de la propia gente de nuestros equipos de trabajo, fue que se empezó a gestar esta otra posibilidad, que si bien nunca abandonamos del todo la idea de hacer una versión virtual de la exposición, pero pensamos que podríamos hacer también algo más que tuviera un impacto, que tuviera también una finalidad un poco más grande. Y entonces se empezó a gestar una plataforma interactiva que al interior tuviera la exposición virtual, pero tuviera también una serie de recursos y una serie de materiales y sobre todo recursos digitales que ya existían en línea, que estaban dispersos en distintos lados y que pensamos que podía ser muy, muy propicio para distintos fines poder hacer un gran repositorio en torno a estos temas y además un repositorio con características muy específicas. Ese es un poco el antecedente de la propuesta y a partir de ahí pues surgieron algunos de los objetivos que les voy a mostrar a continuación. No son los únicos, pero para mí son algunos de los más importantes. Ahorita pues bueno, tendremos aquí oportunidad de debatir y escuchar los puntos de vista de todos. La propuesta básicamente... por un lado, en cuanto a los objetivos, como les decía, pensábamos en realizar una propuesta digital, todavía no teníamos muy claro cómo, pero fuera interesante, que nos ayudara a difundir ampliamente la exposición México en el Patrimonio Mundial, pero también todos estos otros recursos en torno a estos tipos de patrimonio y en torno a estos temas que ya existían y que estaban dispersos y que no era tan fácil encontrarlo. No podemos decir tampoco que hicimos una investigación exhaustiva, una búsqueda, pero sí le estuvimos
buscando, moviendo en la web, y vimos que sí había algunas cosas, pero no era tan sencillo acceder a ellas. Estaban en distintos lados, en distintas plataformas. Ahora que hemos tenido también oportunidad de mostrar el proyecto y algunos conversatorios, varios de nuestros colegas, por ejemplo, de la Dirección de Patrimonio Mundial, dicen, no, nosotros sí lo tenemos, nosotros lo publicamos. Pero claro, pero es que no estaba tan fácil encontrarlo, ¿no? La gente busca y busca y no lo encuentra a la primera. Necesita saber que en la mediateca del INE, no sé cuándo, se lo publicaron, y buscar entre muchas páginas, muchas cosas, no es fácil llegar, ¿no? Entonces, bueno, queríamos eso, ofrecer un repositorio que tuviera esta facilidad de acercar la exposición y estos otros recursos, lo cual implicaba también como uno de los objetivos importantes hacer una cuidadosa selección, una sistematización y un ordenamiento de los contenidos, porque tampoco nos interesaba simplemente sumar y sumar y sumar cosas, y todo lo que encontremos vamos a ponerlo ahí ya, porque entonces tampoco sirve, se pierde el sentido didáctico, y se pierde lo que queríamos, que era hacer una plataforma accesible a estos temas, que utilizara recursos diversos, pero también que los utilizara de forma sencilla y amena, ¿no? En cuanto a algunos de los desafíos que encontramos, el primero de ellos pues tiene que ver con las limitaciones. Yo pienso sobre todo en dos grandes limitaciones. Una ya las comentamos, la limitación de recursos, porque en este contexto de la pandemia, cuando empezamos, tuvimos que actuar con lo que teníamos, hacer lo que podíamos con lo que teníamos, que era en realidad poco. Y es un proyecto pues, que sobre todo dio frutos a partir de la gestión y a partir del talento y del trabajo de los equipos de humanos, tanto del Colegio de San Luis como del Museo Regional Potosino. Entonces, esta fue uno de los retos grandes que tuvimos que enfrentar, y a partir de lo que teníamos, de lo que sabíamos como equipo, esos eran nuestros límites para ver lo que podíamos crear, ¿no? Otra limitación interesante desde el punto de vista, digamos, de la curaduría de la exposición y de la propuesta en digital, tiene que ver eso, con que trabajamos con una exposición que ya era un producto en sí mismo terminado, ya tenía una curaduría, ya tenía un sentido, ya tenía también una serie de lineamientos como establecidos, y nosotros queríamos ser muy respetuosos de la exposición como tal, en ese sentido, pero tampoco queríamos simplemente reproducirla. Queríamos darle un giro, queríamos hacer algo con ella que fuera diferente, que la potenciara, que la llevara un poco a una dimensión un poco diferente de lo que estaba. Entonces implicó, desde luego, generar también una curaduría para la versión digital, ¿no? Crear y pensar cómo vamos a pasar de estas fotos del mundo físico a este otro espacio de lo virtual. Y bueno, pues esto implicaba directamente reflexionar y discutir sobre la forma y el sentido que iba a tener esta plataforma, ¿no? Que fue algo que fuimos construyendo juntos, que fuimos descubriendo juntos. No empezamos con todas las respuestas ya bajo la manga, sino que muchas de ellas las fuimos descubriendo en el camino que transitamos. Y desde luego uno de los grandes desafíos, pero también una de las grandes fortalezas al final de las cosas que más valía le dieron este proyecto, fue el trabajo en equipo, ¿no? El poder, sin conocernos, empezar a trabajar como un solo equipo, ¿no? Y creo que pues ese fue uno de los aspectos también más afortunados, ¿no? En ese sentido, pues bueno, uno de los tres aspectos que yo quiero destacar es que de inicio se planteó como un proyecto que tendría que ser abierto y en construcción permanente, una plataforma que no podía llegar tan fácilmente a decir, este es el punto final, hasta aquí llega. Porque, por un lado, pensamos que estaba bien la exposición, la información, los recursos que llegamos, pero también era muy importante poder profundizar en algunos de estos bienes, poder tener la visión de los especialistas, porque hablamos de bienes que son realmente muy diversos. Ahorita trato ese tema más adelante. Entonces, se propuso un programa académico bianual. Ahorita estamos llegando como a la mitad justamente de ese trayecto, con 7 conversatorios ya realizados, publicados en la propia página, donde distintos grupos de especialistas nos hablan desde perspectivas diversas de bienes seleccionados, ¿no? Tenemos también, y esto fue una cosa muy importante, y yo creo que también de los aciertos más que hay que destacar más de este proyecto, ¿no? La idea de que estaba bien mostrar el patrimonio mundial, estaba bien mostrar estos sitios y estos lugares y estos bienes que estaban ya en la lista de la UNESCO, pero que este era un pretexto también ideal para hablar de esos otros patrimonios locales, regionales, que están en todo México, y que a veces
están alineados con esos propios patrimonios de la UNESCO, aunque no tengan una declaratoria. Y muchas otras veces, aunque tampoco tengan un vínculo directo con los patrimonios de UNESCO, son patrimonios que son muy importantes desde el punto de vista de la gente en lo local, en lo regional. Y esto, pues bueno, para nosotros fue un aspecto importante, que el patrimonio mundial sea el telón de fondo para hablar también de esos otros patrimonios y poder tener distintos estados invitados. Y desde luego, el primer estado invitado pues fue San Luis Potosí. Por otro lado, pues bueno, también pensamos que tiene que ser una plataforma abierta debido a que hay nuevas declaratorias. Por ejemplo, varios de los materiales que usamos se quedaron en 34 declaratorias. Cuando hicimos la plataforma ya eran 35, entonces tuvimos que poner algunas cosas que de origen no venían en la exposición, y desde luego que nuestro conocimiento sobre estos bienes también va profundizándose, y eso nos invita a que la plataforma siga construyéndose a lo largo del tiempo. Vamos por acá. Algunos aspectos relacionados con la ruta de aprendizaje y aspectos didácticos que consideramos importantes al momento de hacer la propuesta, ¿no? Por un lado, la posibilidad de entrar y conocer, interactuar con este patrimonio mundial de México de manera ya sea inductiva o deductiva, ¿no? Ya sea de que a alguien le interesara en general el tema del patrimonio, el patrimonio mundial, y de ahí fuera viendo y buscando algún bien o algún sitio en particular que le interesara, o al revés, alguien que fuera con el interés de conocer sobre Teotihuacán, que encontrara recursos, que encontrara información, que encontrara vínculos que le ayudaran a conocer Teotihuacán, pero que a partir de ahí pudiera también ir adentrándose en el tema de los distintos tipos de patrimonio, las distintas declaratorias y los bienes reconocidos por UNESCO en México, ¿no? Pensamos también en crear un espacio digital que fuera sencillo, intuitivo y atractivo, el diseño fuera característico en esto, y esto yo creo que es uno de los aspectos también bien logrados en la plataforma. Poner mucho énfasis también en las singularidades y la diversidad que existe en este ámbito de los patrimonios, ya no digamos entre el patrimonio, por ejemplo, natural y el patrimonio cultural, que puede haber pues, diferencias que son muy evidentes, sino al interior mismo. Por ejemplo, el patrimonio cultural es muy diferente hablar de la comida mexicana, por ejemplo, que del Camino Real de Tierra Adentro. Cada uno de ellos son un universo en sí mismo, cada uno de ellos tiene singularidades, tiene toda una serie de elementos que condicionan su investigación, su protección, su difusión. Entonces, bueno, porque la plataforma nos dejara ver esta diversidad que existe al interior de cada uno de los bienes, independientemente de la categoría en la cual estén inscritos, ¿no? Nos preocupaba mucho que fuera una plataforma en la cual se aprendiera haciendo, en este caso se aprendiera interactuando, ¿no? Y pensamos que la plataforma en ese sentido invita a aprender interactuando, y desde luego que también promoviera la conservación de los bienes patrimoniales de México, ¿no? Nos interesaba mucho que fuera un recurso que estimulara también la emotividad, que estimulara la curiosidad, por acercarse a estos bienes. Otro recurso que consideramos en ese sentido fue también que estos bienes que estábamos presentando pudiéramos hacerlos accesibles en diferentes formatos y en diferentes versiones, pensando que públicos muy diversos podían interesarse por él, y que ese interés era perfectamente legítimo, tanto el del estudiante que tiene que hacer una tarea y tiene que buscar esas cosas, el del investigador que busca un dato especializado y alguna cosa muy precisa, alguna imagen, el del fotógrafo que simplemente le interesa ver la parte estética y darle vuelta a las fotografías, el del turista que en alguna otra parte de México, en alguna otra parte del mundo quiere conocer estos lugares y pensar en su próximo viaje. Es decir, todos ellos tienen su propio interés, y pensamos que era importante darles opciones para que todos encontraran pues lo que están buscando dentro de la plataforma, ¿no? Y desde luego también la plataforma como un espacio que ayuda a afirmar la diversidad histórica y cultural de México, la pone en evidencia, que fortalece el valor de nuestro patrimonio, que fortalece también las identidades, tanto la identidad nacional como las identidades regionales y locales, y desde luego también el sentido de pertenencia, el orgullo por decir esto es mío, esto es nuestro, ¿no? En cuanto a algunos principios, les comentaba yo hace rato
que una parte interesante fue cómo convertir esa museografía y esa exposición que ya estaba en formato presencial al formato virtual. Sería un poco largo ahondar en todos los detalles, pero sí me gustaría comentarles algunos principios que guiaron la elaboración en particular de los recorridos virtuales, ¿verdad? En ese sentido, pensamos que cada una de estas salas virtuales que íbamos a diseñar tenían que tener características específicas, ¿no? Empezamos por el tema de que las salas donde se muestran las exposiciones virtuales están hechas con la forma de los logotipos de nuestras instituciones, que son, además de ser muy bonitos, pues tienen un significado, un contenido que es importante y es profundo, ¿no? Al interior de estos recorridos virtuales encontramos también, y esa fue una decisión que nos ayudó, yo siento también en este sentido pedagógico y en el sentido práctico, en vez de hacer una sola gran sala que tuviera todas las categorías y todos los patrimonios, hacer 5 salas diferentes, cada una dedicada a los diferentes tipos de patrimonio, ¿no? Entonces hicimos una sala para el patrimonio natural, una sala para el patrimonio cultural, para el patrimonio mixto, para el patrimonio inmaterial y una quinta sala para los estados invitados. En este caso, la sala de San Luis Potosí. Ya ahorita platicaremos un poco cómo viene esta perspectiva y lo que pensamos sobre otros posibles invitados, ¿no? Cada una de estas salas iba a tener un color específico que nos ayudara a hablar metafóricamente del bien que estábamos hablando, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que vemos ahí de fondo es la sala de patrimonio natural, que su color, pues decimos que es el verde, ¿no? Porque pues nos lleva evidentemente allá. De la mano con el color también el sonido. Pensamos que los ambientes sonoros eran un elemento que tendría que ser fundamental para poder crear una inmersión, una sensación de inmersión. No teníamos quizá la tecnología para pensar en otras cosas, ¿no? En realidad aumentada, realidad virtual o otro tipo de cosas, pero sí apostamos a que hubiera una interactividad, un sentido de inmersión, que se estimularan las emociones, y esto pues, a través del color, a través del sonido y desde luego de la estimulación visual. No queríamos solo mostrar las fotos en plano y ahí están, y la que sigue y la que sigue. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, acudir al principio básico del cine, que es el movimiento, a partir de una serie de movimientos que son sencillos, pero que son interesantes. Vamos mostrando las fotos, moviéndolas, creando nueva composición, dándole un poco, descubriendo detalles a veces en la fotografía que no vemos, y bueno, todo esto con la idea justamente de crear una propuesta museológica diferente para este recorrido en virtual, ¿no? En su versión virtual. Ajá. De la mano con esto también, un aspecto muy importante que queremos subrayar es los aspectos de inclusión que van pues, en la propuesta de origen, ¿no? Y algunos otros que fuimos descubriendo sobre el camino y que pensamos que eran muy importantes. Primero que nada, la concepción misma de la inclusión. Pensamos que más allá de la visión más tradicional y de los grupos sociales que tradicionalmente se piensan cuando hablamos de inclusión, como podría ser la gente con discapacidad, como podrían ser los pueblos indígenas, como podría ser la gente pobre o la gente de la comunidad LGTB+, etcétera. Pensamos que era importante tener un sentido muy amplio de la inclusión, donde cupieran desde luego estos grupos sociales, pero también algunos otros, ¿no? O sea, donde la inclusión fuera no un principio básico, no solo hacia, digamos, de la plataforma hacia afuera, hacia el público, sino también de la plataforma misma, hacia cómo estábamos concibiendo nosotros el patrimonio, hacia cómo o qué podíamos hacer con el patrimonio mundial, y sobre todo cómo podríamos acercar también a otros grupos sociales que tradicionalmente no están muy presentes o muy interesados en este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, para nosotros este aspecto de la inclusión es fundamental y fue fundamental. Desde luego que poniendo énfasis también en la parte de la gente con discapacidad, incluimos recursos en los recorridos virtuales como son los subtítulos y la narración de voces de locución profesionales, además un trabajo muy bien hecho también, para ayudar sobre todo a la gente que tiene discapacidad visual, discapacidad auditiva, la creación de los paisajes sonoros, que son realmente un trabajo muy interesante. Ahorita nos va a platicar al ratito nuestra compañera Beatriz Silva Proa. Yo le preguntaba cuando empezamos todo esto, bueno, ¿a qué suena el patrimonio, Betty?
porque lo vemos, pero ¿a qué suena? Y es un ejercicio bonito, es interesante, ¿no? Y incluso yo a veces he hecho de ver los recorridos virtuales con los ojos cerrados, y es muy bonito porque sí te lleva, te crea un pequeño mundo y te lleva allá. Y eso pues tiene mucho mérito desde el punto de vista de los paisajes sonoros. Para nosotros un aspecto inclusivo tiene que ver con esto que les decía de los estados invitados, y no solo los estados, de todos esos otros patrimonios que tendrían que tener cabida dentro de este gran marco del patrimonio mundial y más reconocido y más ubicado por todo el mundo de México, ¿no? Y pensar también lo que ya les comentaba en la lámina anterior sobre la diversidad de posibles usuarios a los cuales les diéramos motivos para acercarse y para disfrutar de esta plataforma. ¿Correcto? Ya casi terminamos con esto. Bueno, no quería dejar de mostrarles el link a la plataforma, para que lo tengan muy presente, para que quien no lo conoce, invitarlo a que la visite, a que le dé una navegada y pueda pasar un buen rato ahí. Yo hice la otra vez un poco un ejercicio y una reflexión. Les platico la reflexión y después el ejercicio. Dije, si alguien que no conociera nada de este tema, cero, se sentara media hora en la plataforma, ¿qué tanto aprendería? ¿Con qué visión terminaría, no? Y bueno, después tuve un poquito la oportunidad de hacer ahí el ejercicio parecido, y la verdad que con 30 minutos le bastó a una persona para estar de nada a tener una idea general de qué es el patrimonio mundial, cuáles son los distintos tipos de patrimonio, en dónde están ubicadas algunas cosas que a él en particular le interesaron, y le dieron ganas de conocer México, y es que me dan ganas de viajar aquí. Bueno, entonces ese son el tipo de cosas que yo creo que nos dan mucho gusto decir, no estábamos tan equivocados en la apuesta que estamos haciendo, ¿no? Por lo demás, hay temas que tienen que ver con el impacto que ha tenido la plataforma a lo largo del tiempo, que ahora nos van a platicar y todo, pero sí voy a adelantar solo una cosita, sin spoilers, para acá mis compañeras que nos van a hablar de la estadística y todo. En este año que hemos tenido, según mis cálculos, ¿verdad? No vean mucho caso, porque las matemáticas no son lo mío, por eso me dediqué a la antropología, pero según mis cálculos, más o menos en este año que hemos tenido, los números que tenemos hasta ahora en cuanto a visitas y demás, reflejan más o menos como que 9.5 personas, casi 9.5 personas al día están consultando la plataforma, en promedio, digamos, ¿verdad? Pues sabemos que esto no es así, pues si hiciéramos la división, serían como 9.5 personas en promedio, y más o menos 18 visitas al día de la plataforma. A mí se me hace, claro, no, quizá no podemos competir con los gigantes de la tecnología en Internet ni de lejos, pero a mí se me hace fabuloso que un producto de este tipo pueda tener 18 visitas al día, ¿no? Y gente, además, no solo de distintas ciudades de México, sino de distintos países, y algunos de ellos que ni nos imaginábamos. Ya nos van a platicar acá las compañeras al ratito sobre esto. Y bueno, pues yo lo dejaría hasta aquí, David, para no tomar mucha cancha, y bueno, pues seguir ahondando, conociendo perspectivas y platicando y discutiendo sobre los temas. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, muy interesante tus reflexiones, ¿no? En esta retrospectiva, digamos, de lo que ha sido la plataforma, el surgimiento de la idea, ¿no? Cómo lo fuimos discutiendo. Yo recuerdo que tuvimos varias sesiones, Eduardo, en donde nos íbamos poniendo de acuerdo, imaginando, ¿no? También, de alguna forma, imaginando lo que podría ser. Y efectivamente, en una ocasión yo recuerdo que estábamos entre, bueno, hacer la exposición y punto, pero dar ese paso a tratar de mantener viva la plataforma, ¿no? Y una forma de mantenerla viva era a través del diseño de algunas actividades que algunas las hemos hecho y otras pues como que las hemos postergado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo por ejemplo te diría que en este balance, digamos, me parece que para el Colegio de San Luis es muy importante haber iniciado, digamos, con este tema, porque el patrimonio en general, no precisamente lo que se ha reconocido por la UNESCO, ni tampoco necesariamente por lo que el Estado de San Luis ha reconocido como patrimonio cultural del Estado, sino en general lo que los ciudadanos
pensamos que es valioso en términos de cultura. En el colegio se estudia, vamos, y prácticamente los 5 programas de investigación que hay en el colegio de alguna manera abordan el tema patrimonial, ¿no? Por ejemplo, estudios literarios está haciendo un trabajo de recuperación de documentos, ¿no? Sobre fondos literarios, ¿no? Colecciones. En el ámbito de historia, por ejemplo, hay proyectos sobre bienes inmuebles, sobre las estaciones de ferrocarril, sobre los edificios del centro histórico, sobre Camino Real, por ejemplo, ¿no? En el programa de estudios antropológicos se estudian los barrios, ¿no? En los barrios aquí de San Luis. Entonces, bueno, esta es como una mención un poco aparte, pero para hacer la reflexión en el sentido de que es un tema que nos abarca, digamos, nos abarca en realidad a muchos investigadores, historiadores, interesados, estudiantes. Eso por un lado. Y por otro lado, yo te diría que uno de los temas que platicamos y que fue parte de nuestros debates, ahorita nuestras compañeras podrían profundizar un poco sobre cómo lo resolvieron ellas, pero algo que yo discutía contigo era cómo llevar la lógica de una visita a una exposición, que así surgió la idea, análoga, digamos, en vivo, ¿no? Estar acostumbrados a entrar a una sala, caminarla, ¿no? Regresarte, salirte de la sala, ¿no? No leer todos los textos de las cédulas, más bien enfocarte en las imágenes. ¿Cómo le hacemos para que esa experiencia, no replicarla precisamente, pero sí tener una experiencia de visitar en un ambiente digital, ¿no? Y entonces estuvimos pensando precisamente en esto, en los recorridos virtuales, en si la realidad aumentada, entre si hacer galerías planas de imágenes, y tuvimos varias sesiones comentando el tema y cayendo en la cuenta de que, bueno, es una plataforma digital, pues entonces hay que abocarnos a la experiencia del visitante en un ámbito completamente digital sin necesariamente tener que emular el ámbito análogo, ¿no? Y por otro lado, el hablar un poco sobre el impacto, yo creo que, bueno, por un lado está la parte cuantitativa, que Daniela nos va a referir sobre los análisis que ha hecho de las visitas a la página, pero yo te podría decir que sí ha tenido un impacto importante, y no es porque uno lo diga, sino que a lo largo de los conversatorios que hemos tenido como parte del programa académico, nuestros invitados nos lo han hecho saber, es decir, son ellos quienes nos han comentado lo interesante que les ha resultado la plataforma, lo importante que la consideran en el ámbito de los temas que ellos han abordado, y también cómo ha podido utilizarse para diversas actividades que ellos han hecho en sus estados, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y bueno, yo podría hacer también una parte de la autocrítica, por ejemplo. Efectivamente, esta plataforma la lanzamos oficialmente en mayo. Yo recuerdo que el 11 de mayo estábamos posteando ya la invitación para hablar sobre la propia plataforma, ¿no? Hace justo un año, el 11, estaban ya haciendo las invitaciones en redes sociales y demás. Entonces, bueno, después de justo un año, nos damos cuenta de que efectivamente también hubieron nuevas declaratorias, ¿no? Que tampoco todavía no están actualizadas ni en nuestra plataforma ni en la página oficial de la UNESCO. También faltan de incluirse allí, ¿no? Pero bueno, es un proceso que se va dando. En este caso nosotros tendríamos que tomar esto como perspectiva en el sentido de ver cómo incluir esos nuevos bienes que han sido declarados. Nos faltó, por ejemplo, la romería de Zapopan, o sea, esa se nos escapó a nosotros y ya estaba declarada, ¿no? Claro. Esa se nos escapó y no la hemos podido incluir, ¿no? Luego,
algo que creo que tenemos que caminar ya, o sea, nos lo dejamos de tarea como a la mitad del año, es decir, es algo que habíamos pensado ya echar a andar como a principios de 2022, era el otro estado invitado, además del de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, bueno, sí hemos intentado, de hecho sí hemos emitido invitaciones, ¿no? Yo les quiero comentar aquí a quienes nos escuchan que invitamos ya en un primer momento al estado de Morelos, ¿no? O sea, dijimos es el que sigue, incluso, ¿no? Entonces no se ha podido concretar esa. Hemos invitado a Baja California, que por ejemplo en el caso de la Baja California Norte, no tiene bienes declarados como patrimonio mundial, pero eso no es el propósito del estado invitado. Justo el propósito de tener un estado invitado es que desde la perspectiva local se manifieste qué es lo que importa para los habitantes de ese estado, ¿no? Entonces, el hecho de haber lanzado la invitación a Baja California iba precisamente en el sentido de destacar un estado que tiene bienes que son de interés, tanto naturales como culturales, mixtos, ¿no? Aunque no estén en la lista de la UNESCO. Se ha hecho ya la invitación también a Jalisco y hace un par de días hicimos una invitación a Hidalgo, ¿no? Entonces, estamos en espera y vamos a insistir. Quizás nos ha faltado ahí un poco de acercarnos a las personas o a las instituciones indicadas para obtener una respuesta positiva y empezar a nutrir la plataforma con otros estados del país. Por otro lado también nos queda dependiente, ya hicimos un conversatorio sobre Camino Real, pero nos queda la tarea de plasmar el Camino Real en los mapas que hemos puesto, ¿no? O sea, ese bien declarado, pues es muchas cosas, ¿no? No nada más es un trazo o una ruta, ¿no? Es gastronomía, prácticas culturales, edificios, patrimonio inmaterial, en fin, hay muchas cosas que se relacionan con el Camino Real y en ese sentido hasta hemos pensado, ¿no? Lo hemos conversado varias veces, que necesitamos un apartado especial sobre Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Destacarlo, digamos, de entre el resto. Creo que eso valdría mucho la pena y es una tarea que se puede hacer, pues porque hay muchísimo material en torno a este Camino Real. Luego, si bien hemos cumplido con la mayoría de nuestro programa académico, ¿no? Nuestro programa académico incluye charlas, incluye los conversatorios, ¿no? Podemos enfatizar precisamente los conversatorios que nos hemos propuesto. Ya hemos realizado varios, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, hemos cumplido con Camino Real, con la fiesta indígena del Día de Muertos, con el mariachi, el archipiélago de Revillagigedo, ¿no? Tenemos un conversatorio general sobre los patrimonios. De los fotógrafos también. De los fotógrafos, exactamente. Y el de San Luis Potosí. Tenemos uno sobre San Luis y está en víspera, digamos, el que se refiere a Centro Histórico de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán, digamos, eso lo hemos postergado un poquito, pero está casi listo, ¿no? Necesitamos hacer uno precisamente sobre la romería de Zapopan para de alguna manera incitarnos a tener las imágenes y esa sección, ¿no? Hemos pensado también en las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, en la antigua ciudad maya y bosques tropicales de Calakmul, Campeche. Esto con la idea de tener una perspectiva nacional, digamos, con cubrir varias regiones, y son los conversatorios que nos estarían faltando, estos últimos que mencioné. Y por otro lado, también nos propusimos ofrecer y realizar recorridos guiados, ¿no? Es decir, aprovechando las tecnologías de la comunicación virtual,
pues convocar a alumnos de educación media, de educación superior, ¿no? Incluso de la básica o de otras partes del estado, no necesariamente de la capital o incluso del país, para dedicarles 20 minutos, media hora a hacer un recorrido sobre la página y que ellos en su momento puedan explorarla solos, ¿no? Entonces, eso nos ha faltado, ¿no? Creo que nos podríamos entrar en diálogo cercano con las instancias, con la Secretaría de Educación para poder hacer esta actividad al menos una vez al mes, ¿no? Así es. Algo que creo que es importante destacar es que hemos sostenido su difusión, ¿no? O sea, yo te podría decir que cada 2 semanas al menos se está haciendo una publicación en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, de tal manera que estamos invitando al público para que conozcan esta plataforma. O sea, eso sí se ha hecho de manera sostenida, muy disciplinada. Aquí pues es un trabajo del área de difusión. Lidia Cuache, que es la titular de esa área y que se encarga de coordinar esta actividad, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero nos compartió una lista de todos los posteos, como luego se dice, de lo que se ha hecho, y pues sí es muy nutrido, ¿no? Es decir, sí se ha hecho un trabajo muy interesante sobre esto. Y finalmente quisiera destacar que aunque efectivamente no fue nuestro propósito, ha tenido un efecto en el turismo, ¿no? Es decir, me han comentado de pronto, sobre todo personas de aquí de San Luis Potosí, en alguna ocasión un medio informativo nos invitó a hacer una entrevista por televisión y además también en su publicación periódica para hablar sobre esta plataforma, y de ahí me han comentado que varias personas han viajado a estos lugares, ¿no? A algunos lugares que se han difundido en la plataforma. No era el propósito original, pero sí hay gente que después de verla dicen, tengo que ir y van, ¿no? Entonces, bueno, me parece algo muy interesante, ¿no? De cosas que se van entramando. Y bueno, ya con esto cierro. Quisiera ahora cederle la palabra a Daniela y a Sofía. Y pues ahorita comenzaríamos contigo, ¿verdad, Dani? Sí. ¿Qué te pasamos, el mouse? El mouse. Ah, perdón. Ya también nos acompaña en la videoconferencia Betty Silva, entonces bueno, después también la Sí, un momentito después la escuchamos a Beatriz Silva Proa. Adelante, Dani. Sí, gracias. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, yo les platico un poquito primeramente lo que yo hago aquí en el Colegio de San Luis. Soy webmaster del Colsan y principalmente lo que hago es administrar los sitios web, checar todo lo que es la seguridad en los servidores, configuración. Igualmente veo algunas cuestiones administrativas, apoyo un poco en lo que es transparencia, los portales de transparencia. Y bueno, tenemos diversos sitios, lo que es librería, ahí se hace venta de libros electrónicos, lo que es los ebooks, los libros electrónicos, y bueno, en general esto es lo que yo hago en el colegio, y principalmente poner lo que es los proyectos de investigación académica, ponerlos a disposición de las personas y los resultados de los proyectos. Y bueno, nos invitaron a participar en lo que es el proyecto del Patrimonio Mundial, y bueno, nos dijeron, nos explicaron en un principio cómo era el panorama, que su objetivo era promover la riqueza patrimonial desde la mirada de fotógrafos, especialistas y divulgadores de la ciencia. Bueno, entonces nosotros empezamos a checar qué era lo que queríamos mostrar, el sitio, cómo lo queríamos estructurar y todo. Y bueno, ahí nos comentaron también que el sitio iba a mostrar en un principio la obra de Eduardo Mir, que mostraba lo que es San Luis Potosí en el patrimonio mundial. Y bueno, igual lo que fue la exposición temporal de Adalberto Ríos Lanz, Adalberto Ríos y Ernesto Ríos Lanz. Les voy a compartir un poco la página. Podría compartir un poco la página e irla viendo.
Y bueno, pues aquí, desde el punto de vista tecnológico, lo que empezamos a ver. No es esa. Exacto, hay que escapar de ahí. De minimizar esa. Exactamente. Ese, mira. Bueno, empezamos a checar lo que eran los recursos tecnológicos. Dani, ¿la podrías ampliar a pantalla completa? Bueno, en base a todo lo que nos platicaron sobre este proyecto, empezamos a checar lo que era por parte de tecnologías de la información, lo que es los recursos tecnológicos, qué servidor podríamos poner para alojar el sitio. Y bueno, incluso hubo una parte en que discutimos lo que fue el nombre del dominio, cómo se llamaría lo que es la URL del sitio, Patrimonio Mundial. Y bueno, .colsan porque fue alojado aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, un nombre que fuera identificable y pues sí que fuera significativo para el proyecto. Y bueno, iniciamos igual con lo que fue un mapa del sitio, viendo qué es las partes que queríamos, las partes en que se iba a dividir, ahora sí que lo que fue el mapa del sitio, que es prácticamente lo que es el menú principal. Y bueno, también vimos lo que fue la creación de una base de datos, porque, bueno, en un principio inició como algo sencillo y decíamos puede ser una página estática, pero después vimos la posibilidad de que se iba a ir creciendo con el tiempo, entonces fue el planteamiento de la creación de una base de datos para que pudiera ir creciendo y pues sí, aumentando las colecciones y las galerías y los patrimonios. Bueno, a partir de ahí ya vimos lo que fue los recursos tecnológicos y pasamos a lo que fue el diseño. Ahorita nos va a comentar un poquito Sofi sobre el diseño. Bueno, si gustan vemos lo del diseño y al final vemos lo que son las estadísticas. ¿Cómo ves? Ok. Sí. Aquí Yo soy Sofía González, soy diseñador gráfico y trabajo muy de la mano con Dani en el área de UTIC para, ahora sí, apoyo con el diseño de los micrositios del Colegio de San Luis y de la misma página del Colegio de San Luis. Y pues sí, fue muy enriquecedor este proyecto, la verdad, en lo personal a mí me gustó mucho, me emocionó mucho el proyecto porque soy una persona que me gusta viajar. Entonces, desde que lo estuvimos trabajando, pues fue como al mismo tiempo estar viajando, ¿no? Y conociendo pues varios rincones de México que aún no tengo la oportunidad de conocer, ¿no? Ahí en vivo. Parte también el enriquecedor de todo esto fue, como decía el doctor Eduardo, es que fue un equipo de trabajo que pues no nos conocíamos, que tuvimos que trabajar en línea, compartir ideas, ver las diferentes experiencias de cómo desde el área de, pues a lo mejor yo diseñadora, el webmaster, antropólogo, historiador, la curaduría, pues cómo hacer este trabajo y pues bueno, se disfrutaba desde varios ámbitos. Entonces esa parte también fue bastante, pues se trabajó muy padre, ¿no? Como decía Dani, y como decían los doctores, se planteó trabajar por salas, fue desde estructurar cómo trabajarlo por los diferentes tipos de patrimonios o de fotógrafos o de estados invitados para que conforme este proyecto vaya creciendo, pues vaya creciendo de manera ordenada en cuanto a base de datos y en cuanto a la página. A mí me tocó trabajar en que se viera limpia, que fuera una página sencilla, intuitiva, fácil de manejar para todos los usuarios y por lo mismo se planteó, pues bueno, primero que se entrara como por salas y estas salas estaban divididas en natural, cultural, mixto, ¿cómo se llama? Inmaterial. Y una vez que entrabas a una de estas salas, cada una de estas salas te ofrecía diferentes tipos de manera de disfrutar, digamos, este material fotográfico. Y fue a través, primero de una galería,
que tenía que ser como para que se disfrutara, el que fuera como cuando vas al museo y cada quien tiene su tiempo, pues se va mostrando la galería, primero una manera de como un collage rápido donde te muestra ciertas fotos y van cambiando cada que vas entrando. Y una vez que entras, pues bueno, vas recorriendo foto por foto en la que te va diciendo quién es el autor, en qué año se tomó, a qué categoría pertenece y pues esos tiempos pues los va controlando el mismo espectador, ¿no? O sea, qué tanto si lo ves rápido, si te interesa leer o no, o si ves rápido la foto. Eso por el lado de la galería. Luego tenemos también un mapa en el que pudieras identificar en dónde estaban ubicados estos sitios en la República Mexicana. Entonces, y también igual los encuentras divididos por los mismos patrimonios. Entonces, si te interesa el patrimonio natural, se te van a presentar solo los patrimonios naturales, ubicas en qué estados están y de entrada pues puedes identificar, bueno, a quién corresponde y ya si quieres ahondar un poquito más, pues bueno, ya te muestra un poquito la foto con el nombre del autor, ¿no? Tenemos los videos, de los que hablaba también el doctor Eduardo, en que son videos que estaban en otros sitios, pero al traerlos y jalarlos a esta plataforma, pues se iba enriqueciendo más esta página para que tuvieran diferentes tipos de pues, experiencias, ¿no? Contamos también en cada una de las salas, o sea, se dividió, les digo, por video, mapa, galería y recorrido virtual. Entonces, también, una vez que, si escogías irte al recorrido virtual, tenías esa experiencia como de ir navegando como en un sitio, ¿no? Todo eso fue así como dividido. Cada categoría de video, mapa, recorridos, y aparte se contempló una sala aparte para lo que viene siendo el estado invitado, que en este caso era San Luis Potosí. Igual mencionaban ahora sí sus patrimonios. Las propiedades del patrimonio natural reflejan las 3 etapas de la historia mexicana. Y también pudimos... la prehispánica, del pasado remoto a 1521. Recorrido. La colonial, también 1521-1821. Ahora, y la moderna, tras la independencia imágenes, ¿no? que tenemos. 21. Centro Histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán. El centro de la ciudad de Oaxaca, trazado en forma de damero, es un excelente ejemplo del urbanismo colonial español. Hoy día, la ciudad es el epicentro de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales del estado de Oaxaca, uno de los más diversos y culturalmente ricos de la nación mexicana. El centro arqueológico de Monte Albán fue habitado durante 15 siglos por olmecas, zapotecos y mixtecos. El centro se caracteriza por la excavación en la montaña de diques, canales, basamentos piramidales y montículos artificiales que constituyen símbolos de una topografía sagrada. Ciudad prehispánica, Parque Nacional de Palenque. Palenque se sitúa en el estado sureño de se considera al mapa, a ver, más excepcional área maya, debido a extraordinaria ahora sí que de como y escultóricos. La ciudad mujer de los siglos VI, sus edificios se consideran de gran elegancia y calidad técnica. ¿Qué más nos es muy notable la Me comentabas y esto con temas interesante. Yo también tuve un par de veces la oportunidad de ver ulteriormente niños en edad escolar de primaria, secundaria se acercaban y muchas explicaciones que necesitamos los adultos para ver que no necesitan nada. Entran, van, pum, pum, y la entienden perfectamente y la navegan como nada y la disfrutan mucho. La disfrutan mucho. Así es. Sí, bueno, y bueno, nuestra experiencia desde el área de cómputo, ahora el reto es mantener actualizado el sitio
enriquecerlo un poquito más, que esté en buen funcionamiento, su seguridad, todo mantenerlo en buen funcionamiento. Y bueno, ahorita queríamos ver las estadísticas también como una retroalimentación. En general aquí les muestro, este periodo sería desde que inició la página, bueno, es todo el mes de mayo de 2021, que empezamos el lanzamiento, hasta la fecha, y bueno, es un total de 3.400 visitas en total sería. De aquí ya se desglosa, bueno, ver los países desde donde están entrando se nos hizo muy interesante. Por ejemplo, bueno, la mayoría es de México. Y déjenme le pongo aquí, ver los países. Y bueno, tenemos conexión desde, bueno, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, China. Es que pero la sorpresa. La sorpresa fue China. Aquí déjenme le cambié el periodo porque se cambió. Que en China sí tenemos, bueno, un número 60 y tantas visitas, que sí es algo ahora sí que significativo, y pues sí nos sorprendió ahora sí que ver desde dónde están entrando, y pues a la vez pues sí, seguirlo enriqueciendo para que sea de interés de todos. Enero, febrero. Porque de alguna forma que nos vieran en Sudamérica o en Centroamérica, no lo esperábamos. Claro. ¿No? Incluso Norteamérica, ahí está. Pero China, Europa, como que sí nos brincó mucho, y como dicen, ¿no? De China, pues no son ni una, ni dos, ni tres visitas, ¿no? Son 60 o 30 y tantas. No me acuerdo cuántas hay por ahí. Sí, la estadística. Sí. Creo que eran 36. 30 de este año, pero 60 y tantas desde que inició, 60 y tantas, fíjate, o sea, eso te habla de que existe un interés vivo, ¿no? Por conocer sobre estos temas. Exactamente. Entonces, bueno, es que se me movió el periodo, pero bueno, a ver si lo logramos cambiar porque no me tapaba un poquito. ¿Cómo se llama? De África también tenemos 2 visitas. Wow. En lo que es Sudamérica un poquito más, pero igual en Europa tenemos en España. No vio las fechas, pero bueno. Aquí, bueno, aquí inicia Colombia 79, bueno, México la mayoría, como vemos aquí 2.900, Estados Unidos, China 67, Perú, Argentina, y así se va hacia abajo, pero pues sí, igual en Europa. Aquí podemos ver República Dominicana, España, Venezuela, que es un número más pequeño, pero bueno, sí es significativo para nosotros. Y bueno, igual por sección, vamos a ver si nos la muestra por aquí. Bueno, sí, igual es que no alcanzo a ver aquí con el recuadro. El recuadro en el que me tapa. Pero bueno, sí se puede apreciar igual por sección. Bueno, aquí ya no me deja, pero bueno, sí, exactamente. Que es, bueno, en general la página principal Patrimonio Mundial, y luego ya se va hacia abajo México en el Patrimonio Mundial. El recorrido es el que sigue hacia abajo. Patrimonio Natural y Cultural. Esta es una muestra de los últimos 7 días, pero es casi, sí es la estadística de lo que fue el año completo, desde el lanzamiento. Y bueno, pues para nosotros ese es el reto de continuar aumentando ahora sí que las visitas y enriqueciéndola, y pues proponiendo nuevas ideas para que se vea mucho mejor. Y para que se mantenga vigente. Exactamente. A mí me gustaría hacerles una pregunta, si se puede. Es la misma pregunta para las dos. En concreto, ya sobre el trabajo que realizaron y todo, ¿cuál fue el reto o el principal reto? ¿Qué fue lo más difícil o lo más desafiante, digamos? Bueno, cualquiera pensaría que lo técnico o la programación, pero en realidad fue como visualizar, o sea, como que sin darnos cuenta qué es lo que querían realmente mostrar, porque les decíamos a veces una propuesta muy sencilla, o incluso o algo que no era la idea de ustedes. Entonces, el hecho de ya meternos bien en el tema y visualizar qué es lo que realmente querían mostrar de cada patrimonio, y bueno, lo que fue los recorridos virtuales, ahora sí que fue lo que a mí más me gustó, porque era pues ir con los sentidos, ahora sí que percibirlo, el sonido, la imagen, el video.
En lo personal fue como ver con qué herramientas contábamos, porque por ejemplo la idea del mapa queríamos que fuera todavía más interactivo y pues estábamos limitados en recursos por el tipo de software que se necesitaba o cosas así, ¿no? Pero creo que aún así buscando herramientas libres, o sea, creo que encontramos un buen o sea, se está dando un buen resultado, ¿no? Totalmente. Ya después de un año de haber usado más la plataforma, de estar pendiente de ella, ¿qué le cambiarían? ¿Qué le cambiaríamos? Bueno, yo quisiera más interacción con los usuarios, quisiera sí agregar algo como para que suban, bueno, sí suben sus comentarios, pero como que visualizar más en un tipo blog, que ya se pudiera ahí responder y un tipo de debate, a lo mejor enriquecer esa sección estaría muy bien. Yo enriquecerla con ¿cómo se llama? Con noticias, información que está pasando respecto a esto tipo al Patrimonio Mundial de México, qué cosas a la par está viendo en otros lados, como para que eso también nos ayudaría a atraer como más gente e ir fortaleciendo pues nuestra página, o sea, que sea un lugar donde concentre información pues del Patrimonio Mundial de México. Muy interesantes los dos aspectos que comentan David y creo que es como para tenerlos en cuenta, porque efectivamente es muy bonito decir, mira, nos visitaron de China, pero ¿qué sabemos de los visitantes? No sabemos nada. Sería genial poder entrar en contacto con ellos, interactuar con ellos y desde luego esta otra parte también donde pudiéramos tener un espacio donde estuvieran circulando las noticias, las cosas, las novedades en torno al patrimonio que nos sirviera de diálogo, de retroalimentación. Creo que es una visión muy interesante y muy para tomar en cuenta. Fíjate que sí, sobre todo pensando en que si bien es una página, desde mi punto de vista, yo la percibo muy amigable, ¿no? Muy limpia, digamos. Tampoco es una página que te abrume con información. No podría decir que es estática porque sí tiene secciones muy interesantes, pero sí le falta esta parte de la interacción con el usuario en el sentido de con quién está dialogando el usuario, ¿no? Es decir, llega, percibe, toma la información, se lleva su experiencia y punto, ¿verdad? Pero nosotros no estamos creciendo, ni ellos tampoco están conociendo lo que hemos pensado a este punto de las cosas, ¿no? En los conversatorios de alguna manera ayudan, pero considerando lo que ustedes refieren, creo que no son suficientes. Deberíamos en ese sentido sí pensar en una manera de interactuar con los usuarios, ¿no? De establecer una cercanía mayor. Y esto me lleva a los ejes del Consejo Internacional de los Museos, precisamente pensar en esa interacción intercultural, ¿no? ¿Qué podemos hacer para favorecer la interacción cultural más allá de mostrar la diversidad cultural del país, ¿no? O la riqueza, sino favorecer esta plataforma o que esta plataforma sirva para favorecer ese diálogo entre las personas, ¿no? Creo que sí valdría mucho la pena explorar cómo poder hacerlo, ¿no? Me parece muy interesante que lo hayan referido. Pues no sé si quieres que pasemos a escuchar a Betty. Me gustaría mucho, David, si me permites presentarla, me gustaría mucho, también para aprovechar y comentar que, como les decíamos al principio de la transmisión, no fue posible reunir a todo el equipo. Nos hubiera encantado que todo el equipo que colaboró hubiera podido estar aquí. No fue posible, pero bueno, creo que la representación es magnífica, lo que tenemos. Sí me gustaría mencionar, eso sí, por el lado del Museo Regional Potosino, porque también creo que es un trabajo de reconocerse, el área de fototeca del Museo Regional Potosino, Tania Itzel Godoy Lozano, que realizó los recorridos virtuales en el modelado con el Blender, con el programa, pues bueno, un trabajo también muy bonito y que, pues bueno, lástima que no nos pudo acompañar, pero también una parte sustancial de este recorrido y de esta inmersión y esta magia que tiene un poco la plataforma y los recorridos, se la debemos
a todos los ambientes sonoros, los paisajes sonoros que crearon nuestros compañeros. Ahorita nos los va a mencionar seguramente Betty, a los compañeros que no pudieron acompañarnos, tanto a nuestro compañero Efraín como a los compañeros de locución y todo. Y bueno, pues un gusto muy grande que aceptaras participar aquí con nosotros, Betty, y poderte dar también la palabra, porque pues es muy importante para nosotros que la gente que vaya conociendo este proyecto pueda conocer los rostros, la trayectoria y las perspectivas de la gente que colaboraron en la plataforma. Entonces, muy bienvenida, Betty, gracias por acompañarnos. Y si nos platicas un poquito de esta experiencia y claro, también de los colegas que no están acá, pero que trabajaron con ustedes, que son especialistas en esto, en la conservación del patrimonio sonoro. Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación y pues eso es un gusto poder compartir con ustedes cómo fue la experiencia de crear los paisajes sonoros que acompañaron esta exposición. Primero les platico brevemente que una servidora, bueno, soy antropóloga social, pero justamente el día que me titulo, tengo que viajar a México a participar a un congreso internacional de patrimonio sonoro en Fonoteca Nacional. Allí estuvimos una semana, fue Efraín, él estuvo también ahí, y entre las actividades había talleres. Esos talleres consistían básicamente en, bueno, lo que corresponde a los bibliotecólogos, lo que es catalogación y este tipo de actividades, pero estaba la otra. La que nos interesaba a nosotros era la de la digitalización de los sonidos, tanto los que están registrados en algún soporte, pero también aquellos que están en nuestro entorno. Y de ahí surgió básicamente pues ya un interés ya más fuerte. Ya tenía una experiencia previa con el trabajo de campo que realicé durante mi formación como antropóloga. Mi tesis fue en torno a la radio indigenista allá en la Huasteca Potosina, lo cual me permitió realizar, además de entrevistas, bueno, pues también registros de los sonidos propios del ambiente. Con su permisito. Entonces, en ese tiempo de trabajo de campo, me dediqué también a registrar los sonidos del ambiente, de la naturaleza y de las actividades propias en Tancanwitz y en las comunidades que visité con los compañeros de la radio de la XCANT. Estos sonidos, posteriormente, parte de ellos están incluidos en lo que corresponde a San Luis Potosí, en lo de la Huasteca. Y bueno, ya cuando pasa el tiempo, ya nos estamos inmersos en el campo de la preservación, nos damos cuenta de que el sonido es un elemento muy importante para nosotros porque nos da identidad, nos remonta a tiempos pasados y al mismo tiempo en el presente nos hace conscientes de lo que estamos viviendo, de nuestras actividades, de lo que ocurre a un lado, de todo esto que está en nuestro ambiente sonoro. Entonces, hace rato mencionabas, Eduardo, una pregunta que también me hiciste en el momento de invitarme a este conversatorio, que a qué suena el patrimonio. Bueno, pues yo digo, yo respondería con otra pregunta. ¿A qué te suena la historia? ¿A qué te suena la naturaleza? ¿A qué te suena el entorno, el medio ambiente? ¿A qué te suenan tus actividades? De esta manera podemos hacer un mapa mental que nos lleve al concepto de lo que es el patrimonio sonoro y lo podemos dividir pues en las categorías del patrimonio, el del que viene de la naturaleza, el patrimonio que generamos nosotros, el patrimonio que genera la industria. Pero este patrimonio está inmerso en ese paisaje sonoro. Es aquí en donde encontramos pues un punto que hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque registrar un paisaje sonoro, vamos a decir el paisaje sonoro del Centro Histórico de San Luis Potosí, es un mundo de sonidos, tanto de la naturaleza, de las actividades, patrimonio mixto,
En fin, hay muchos sonidos ahí inmersos, pero es aquí donde hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que registramos en un paisaje sonoro puede ser valorado como patrimonio. ¿Por qué? Porque no tiene las cualidades, las características, sobre todo de temporalidad, que es lo que nos da el primer punto para considerar un sonido como patrimonio, sobre todo cuando es creado por el hombre. Y en este caso, bueno, el patrimonio sonoro del Centro Histórico de San Luis Potosí lo conforman básicamente las campanas de los templos. Hay que hacer también hay una acotación. El carillón de catedral, por ejemplo, aún no lo podemos considerar como patrimonio, ya que no tiene la cantidad de años requeridos para que sea considerado como tal. Este carillón, si mal no recuerdo, lo estrenaron en el año de 2010 y pues deben pasar 50 años para que esto sea considerado ya como parte del patrimonio de San Luis Potosí. En el caso de los vendedores ambulantes, bueno, pues es alguien que tiene ahí ya 50 años vendiendo fruta o algún dulce, pues ahí sí podemos considerar. Algunos pregones de la ciudad que sí se han conservado, esos ya podemos considerarlos en esta categoría de patrimonio sonoro. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Cuando nos entregan el guión con imágenes, el guión de textos, primero teníamos que investigar. Bueno, nos dan las categorías: patrimonio natural, patrimonio cultural mixto, el patrimonio inmaterial, en fin. ¿Qué es lo que teníamos que rescatar de ahí? Cuando nos dices un patrimonio natural, una isla del archipiélago del Revillagigedo, un lugar a donde la verdad nunca he tenido el placer de viajar, sin embargo sé que existe, conozco la conformación, cómo es el medio geográfico, el paisaje geográfico, y qué es lo que tenemos que hacer: investigar qué es lo que rodea, qué es lo que conforma ese ecosistema, qué tipo de aves, qué tipo de animales terrestres, cómo suena el mar. En el caso de las ballenas de acá de Baja California, pues no era nada más poner el sonido de una ballena, era recrear el ambiente en donde se mueven las ballenas, el santuario de las ballenas. En el caso del patrimonio mixto, ¿cómo recreamos una zona arqueológica de Calakmul? Igualmente, bueno, pues hay que tomar sonidos de la naturaleza, hay que ver qué es lo que hay en Calakmul, corrientes de agua, tipo de fauna, tipo de flora, las actividades rituales, porque allí todo esto entra en el patrimonio mixto, y encontrar el otro elemento que forma parte de un paisaje sonoro, es decir, la música. En el caso de Calakmul, que es una zona ritual, tenemos que encontrar esa música ideal para poderla insertar en todo ese universo de sonidos que ya venían de la naturaleza, animales, plantas, agua y demás, pero también esa parte ritual. Todo esto, bueno, pues tuvo que haber una investigación, además de la que ya nos habían entregado ustedes, una investigación de fondo para poder conformar esos paisajes sonoros. Es muy sencillo cuando son elementos así, digamos, unitarios, como es el caso de la danza de parachicos, la de los voladores. Eso es sencillo porque es algo único, no interviene más elemento más que la música y el momento, ¿sí? Pero la cocina, ¿a qué suena la cocina? Tenemos que encontrar cómo se cocina un pescado, incluso muchos de esos sonidos que aparecen ahí en el paisaje sonoro que entregamos, los realicé yo en casa, friendo, tratando de sacar el sonido real para poder insertarlo y recurrir lo menos posible a aquello que está en internet, ¿sí? Aunque haya sonidos libres de derecho, también lo ideal es utilizar el sonido lo más natural posible.
Y esto, bueno, pues sí, implica trabajo, implica registro, implica investigación y sobre todo tener la sensibilidad para poder conjuntar todo esto en un solo elemento, un elemento sonoro que pueda cautivar a aquel que lo escucha. Y esta parte de la recopilación de sonidos, encontrarlo, conformar el paisaje, lo realiza yo, una servidora, pero la parte fina del trabajo, es decir, hacer la caracterización, nivelar volúmenes, hacerlo, le decimos, ese trabajo fino del sonido corrió a cargo de Efraín Ochoa, que es un experto, si no me equivoco, es de los mejores profesionales del audio a nivel nacional. A ese grado estamos hablando. Efraín tiene una sensibilidad auditiva muy exquisita, que es capaz de darle esa textura a cada sonido, de tal manera que escuchas el agua y cierras los ojos y estás sintiendo la sensación de que estás cerca del agua, que estás inmerso en ese paisaje sonoro de Calakmul o por ejemplo, en el camino de tierra adentro. Ese paisaje junto con el santuario de las mariposas monarcas, allí tuvimos una dificultad porque un sonido real de un santuario en donde el elemento es una mariposa, no tenemos sonidos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues además de encontrar el sonido del entorno, del bosque, con navecitas, sin que éstas llegaran a ser precisamente el punto de atracción, tenemos que encontrar el elemento sonoro que nos diera la sensación del vuelo de la mariposa, y recurrimos a música libre de derechos, que nos diera esa idea del vuelo de las mariposas así en conjunto, en nube, y creo que se logró el efecto. En el caso de Tierra Adentro, bueno, pues una carreta y también con la música adecuada para el tipo de elemento sonoro que estábamos tratando de recrear con una imagen que realmente nos dice poco en cuestión de sonido. No nos proporciona muchos elementos de sonido para poder recrear un paisaje. Todo esto basándonos, como les mencionaba, en el guión que nos proporcionaron, guión de imágenes, los textos y escritos de cada paisaje, de cada cuadro. Nos ayudaron en la narración 2 compañeros locutores, Carolina Toro y David Medina. Los 2 extraordinarias voces, como lo pudieron constatar, de esas voces que te convencen, porque también hay que encontrar la voz ideal que te pueda decir, que te pueda platicar, que pueda cautivar al escucha, nada más con el hecho de estar oyendo lo que te está platicando aquella voz, sea masculina o sea femenina. Entonces, el trabajo de recrear un paisaje sonoro, pues sí conlleva un buen de trabajo en equipo que también tuvimos que realizar en distancia. Carolina vive en Morelia y bueno, aparte estábamos en la pandemia, en plena pandemia, tenemos que trabajar cada quien desde nuestras casas, y desde ahí estuvimos siempre en constante comunicación con Eduardo, con el doctor, para poder ir conjuntando todos estos elementos y poderlos llevar a buen puerto. Así a grosso modo. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, un paisaje sonoro con base bueno, todo esto va en relación directa con la creatividad humana, con la temporalidad y sobre todo con la identidad. Con esto respondo a tu pregunta, Eduardo, ¿a qué me suena? Nos suena a actividad, nos suena a historia, nos suena a cocina, nos suena a música, nos suena a todo lo que nos rodea, pero sí con ese oído crítico para discriminar lo que entra en esa categoría ya de patrimonio y lo que forma parte de nuestra cotidianidad, que quizá más adelante se convierta en patrimonio cultural. No, muchísimas gracias, Betty. Me parece muy interesante esta
aproximación, y yo creo que también pues para nosotros representa una oportunidad para impulsar este tipo de experiencias auditivas, ¿no? Efectivamente, pensar nuestro patrimonio desde esa forma de percepción sería o es muy importante, y bueno, pues ojalá podamos seguir haciéndolo, ¿no? Con otro tipo de cosas, pero felicidades, muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos por cerrar. No quiero dejar pasar la oportunidad antes de concluir y cederte la palabra para concluir también, Eduardo, para agradecer y reconocer también el trabajo que hizo Joel Cruz Maitorena, también de la Universidad Autónoma de San Luis, que estuvo involucrado en esta hechura, digamos, de la plataforma por pues prácticamente todo el tiempo de producción, básicamente todo el año que lleva la plataforma estuvo Joel desde el inicio en el trabajo de búsqueda de integración de los contenidos y todo el tema de la información, la búsqueda de algunos videos externos y poderlos sistematizar de manera ordenada para incorporarlos al mapa de sitio que iba elaborando aquí el área de tecnologías. Entonces, muchísimas gracias, Joel. Eduardo, vamos a cerrar. Claro que sí, David. Me llama mucho la atención y a mí me gustaría como ese elemento para cerrar, que aparentemente, a pesar de que estamos hablando de un elemento, de una propuesta que tiene que ver con la digitalización, con innovación, con algo tecnológico, fíjense, en las participaciones de mis compañeras que están acá, Sofi, Daniela, Betty, destacan, y ellas mismas han destacado esos elementos que tienen que ver con la imaginación, con la sensibilidad, con la creatividad, aspectos muy cercanos a la esencia del arte, ¿no? Entonces, yo pienso que parte de la magia que tiene esta plataforma y este resultado que obtuvimos tiene que ver eso, que está alimentado con distintas líneas que van muy directo hacia las emociones a través de los canales que son los mismos canales que utiliza el arte, ¿no? Y esto pareciera que a veces es algo distante a la ciencia, es algo distante a la tecnología, y bueno, aquí queda claro que no, que realmente es como el camino a través del cual podemos lograr estos objetivos de difundir, de enseñar, de divulgar ampliamente todos estos contenidos que son de muy importante pues de que están en la esencia misma de nuestros objetivos como instituciones, ¿no? El Museo Regional Protección del Colegio de San Luis. Entonces, se me hace como un elemento bonito y bueno, nos quedamos con un montón de cosas también importantes, interesantes, David, que están sobre la mesa para seguir dándole vida a un proyecto que está en pleno. Yo creo que está como en un momento justo para seguir dando muchos frutos y seguir también abriendo puertas a otras posibilidades, a otras colaboraciones y a otras perspectivas que vienen para estos años que siguen. Así es. Pues muchísimas gracias, estimado Eduardo, Sofía, Daniela, Betty, por acompañarnos, a todos los que nos acompañaron a lo largo de este conversatorio en redes sociales. Vamos a trasladar después este video a la propia plataforma, ¿no? Y le daremos difusión y desde luego pues nos quedamos con tarea. Pues muchísimas gracias, con esto cerramos, nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias.